caso dependerá del tipo de trámite, si es notarial o si es judicial. Recuerden que notarial solo se admite siempre y cuando la totalidad de los herederos estén de acuerdo. Por uno que no esté de acuerdo, directamente tendrá que ser de carácter judicial. Dice que vamos a determinar en este caso que fue la apertura procesal de notaría es cuando el notario levanta un acta donde declara la apertura de la sucesión. En el trámite judicial será entonces cuando el mediante un auto, que es un pronunciamiento, dice que abre oficialmente la apertura de la sucesión. Y en donde hay una regla que se llama competencia territorial, que es que deberá tramitarse en el último domicilio que haya tenido el causante al momento de la muerte. Recuerden no confundir residencia con domicilio. ¿Listo? Eso seguramente lo van a preguntar ahora el 22 de marzo que tenemos esto. Por conozco ejemplo. ¿Listo? Hablamos de esas entonces. Clases de sucesión, hablamos de 3 clases de sucesión. La testada, que es en la que se otorga el testamento, pero acuérdense, siempre y cuando sea otorgado en debida forma, o sea, con los legales. Tenemos la sucesión intestada, que es cuando el causante no otorgó testamento o lo otorgó pero en debida forma. Está la sucesión mixta, que es parte testada y parte intestada. Herederos y legatarios, ustedes ya lo sabían, herederos es el que llamaba a recoger por ley el patrimonio del causante. Los legatarios son los que son llamados a recoger el patrimonio, pero por voluntad del testador. La forma de aceptar la herencia en este caso, entonces, recuerden, con o sin beneficio de inventario. Con, usted responde por las deudas por el patrimonio que le corresponda. Sí, responde por las deudas aún con su propio patrimonio. Recuerden que es opcional, eso es beneficio de inventario. Ahí quedamos, ¿cierto? Pilas, algunas anotaciones que no se quedaron todas ahí. Tiene que aceptar con beneficio de inventario, sí o sí, los incapaces. Los menores de edad solo pueden aceptar con beneficio de inventario. Con beneficio de inventario. Hay una regla específica. Aunque recuerden que aceptar con ese beneficio es opcional, la norma sí trae obligatoriamente aceptar con beneficio de inventario para las personas. Primero, los incapaces. Recuerden que cuando hablamos del 1504 llegamos a la conclusión que en Colombia son los incapaces a razón de la edad. Es un menor de edad, a través de su representante legal, solo puede aceptar con beneficio de inventario, porque la ley protege el patrimonio del menor de edad. ¿Qué pasa cuando no conocemos el paradero de un heredero? Hay que buscarlo. Se busca para que reclame la herencia. Entonces eso tiene que directamente mundial, porque no tenemos certeza que está ahí muerta esa persona. Listo. Mira, a esa persona hay que emplazarla. El emplazamiento es una forma de notificación, porque sale en el periódico los domingos, en el periódico chiquito, ¿cierto? Cuando una persona se emplaza y no aparece, se nombra un curador. Un curador líquido, curador para el litigio, curador para el proceso. Listo. Esa persona que no aparece, que no sabemos dónde está, esa persona hay que vincularla de alguna manera al proceso. ¿Por qué hay que vincularla? Porque es que tenemos unos derechos constitucionales. Uno de ellos es el derecho de contradicción y defensa. Es el Estado, con tal de garantizar ese derecho a esa persona que no sabemos dónde está, ordena emplazarlo. El emplazamiento es una forma de notificación. Es el letrito pequeño que sale el domingo en el colombiano, el espectador en el tiempo, que no lee. Yo llevo 20 años ejerciendo y nunca he leído esa vaina. A veces usted es muy despachado y se ponga a mirar los domingos. ¿Será que conozco a alguien? Si usted como emplazado no aparece, el Estado le tiene que garantizar ese derecho de contradicción y defensa. ¿Cómo se lo garantiza?
garantiza, nombrándole un curador ad litem. Curador ad litem. ¿Qué quiere decir eso? Para la litis, para el proceso. Profe, ¿y quiénes son los curadores ad litem? Cualquiera de ustedes cuando se gradúe. Recuerden que el derecho cumple una función social. Entonces, en cualquier momento, uno como abogado que esté en una lista del Consejo Superior de la Judicatura, que es el que nos regula a nosotros los abogados, el juez de esa lista puede coger a cualquier abogado y decirle: a usted le va a tocar representar a esa persona en ese proceso. Y le llega una notificación a usted. Por eso, muchachos, uno en este caso, cuando se gradúa, registra un correo electrónico en la página de la rama judicial con el Consejo Superior. Y ese correo se tiene que estar actualizando si usted lo va a cambiar, porque ahí le van a llegar a usted notificaciones. Y si usted lo cambió y no le informó al Consejo Superior de la Judicatura que a usted le envían algo, usted no se presenta, hay lugar a una sanción disciplinaria. Mínimo unos 6 meses que lo excluyen de la profesión, pero de manera definitiva, ¿cierto? Entonces usted le puede llegar un correo a su casa, al correo electrónico, y decir: felicitaciones, nombrado como curador ad litem en tal proceso. ¿Saben qué es lo más bacano de eso? Eso es gratis. A uno no le pagan por esa representación. Cualquiera, uno se puede excusar, sí. Por ejemplo, si a mí me nombran en un proceso penal como curador, yo me excuso, porque a mí el penal no me gusta. Si a mí me ponen un proceso penal, seguramente la víctima, el fiscal ya estaría terminando en la cárcel, porque eso no lo maneja, ¿cierto? Entonces yo puedo mostrar mi experticia en otras áreas del derecho con certificados de los jueces ante los cuales llevo proceso. Si soy funcionario público, cuando yo era comisario me llegó también un nombramiento. Yo como funcionario público no podía ejercer en ese caso, porque era el Estado, me excusé también por eso. Entonces cualquiera puede ser un curador ad litem siempre y cuando sea un abogado titular. ¿Listo? Ese abogado titulado que es curador ad litem en una sucesión de un heredero, también la ley lo obliga a aceptar con beneficio de ingreso. Los incapaces menores de edad tienen que aceptar con beneficio de inventario el curador ad litem, o sea, el que representa a un heredero, también tiene que aceptar con beneficio de inventario. Razón jurídica de esa obligación: los curadores no tienen capacidad dispositiva de los derechos del representado. No pueden renunciar ni tomar decisiones que afecten el patrimonio de quien está representando. Tienen capacidad dispositiva de los derechos del representante. Poner un curador ad litem, por ejemplo, no puede conciliar con la contraparte. La ley no se lo permite. O sea que en una conciliación uno se hace disponer de los derechos que uno tiene, llegar a acuerdos con relación a los derechos, la ley no se lo permite. Recuerden la regla: la mayoría de la mitad de los herederos aceptan con beneficio de inventario, todos aceptan con beneficio de inventario, hacia algunos lo hayan hecho sin beneficio. Cuando la mayoría acepta sin beneficio de inventario, se queda como hayan aceptado, porque no se puede perjudicar a la parte funcionaria. ¿Listo? Y nos falta eso de activos y pasivos en la sucesión. Miren las famosas formulitas, nosotros no manejamos fórmulas. Primero, ¿qué juez conoce de una sucesión? Civil.
por qué civil? Porque familia, uno dice el muerto. ¿Quiénes son los herederos del muerto? Los familiares. Entonces eso lo debería conocer el de familia. Profe, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es depende. ¿De qué depende? Algo que nosotros llamamos el factor cuantía, o sea, el valor de las pretensiones del proceso. Entonces, para saber cuál es el juez competente, por notaría, pues siempre es un notario nada más, porque no hay notarios civiles, notarios del circuito. Esto solo aplica para sucesiones judiciales. Funcional. ¿Qué es el factor funcional? Es el que me determina cuál es el juez competente para conocer un determinado asunto. El factor funcional es lo que me delimita cuál es el juez competente para conocer de determinado asunto. De determinado asunto. ¿Quiénes conocen de los asuntos de familia? Los jueces de familia. ¿Quiénes conocen de asuntos laborales? Los jueces laborales. ¿Quiénes conocen de asuntos penales? Los jueces penales. Ese es el factor funcional, o sea, ¿para qué me creo la ley? Está el factor cuantía. Cuantía, sí. El factor cuantía, insisto, se determina por el valor de las pretensiones. El tercer factor es el que denominamos factor territorial. El factor territorial se delimita para conocer cuál juez de qué territorio, es el que conoce el asunto. Hay jueces de familia, sí, pero hay jueces de familia en Envigado, en Itagüí, en Medellín, en Bello. O sea, hay unas reglas para determinar por el factor territorial cuando es el de Medellín, cuando es el de Bello, cuando es el de Envigado. Claro, esos tres factores, al menos es el concepto básico. Listo. Pilas, las sucesiones que van por juzgados, las judiciales, para saber cuál es el juez competente, insisto, el factor cuantía es el que me determina cuál es el juez que va a conocer el asunto. Entonces, en materia de derecho tenemos tres cuantías: mínima, menor y mayor cuantía. La mínima es de 0 a 40 salarios mínimos legales, mensuales. La menor cuantía va entre 40 y 150 salarios mínimos legales, mensuales y menos. Y la mayor cuantía, de 150 en adelante, salarios mínimos legales, mensuales y menos. ¿Usted qué hace? Multiplica el salario mínimo por 40. Y lo que le dé ya sabe que es la menor cuantía. Entonces, cuando usted tenga una pretensión que esté entre esa cifra, usted ya sabe que esa es menor cuantía. Y esa le dirá cuál es el precio. Mínima, menor y mayor. Que 40 salarios más un centavito, ya se pasó hasta 150. Será el valor para determinar que es menor cuantía y es inútil para el juez competente. Que el valor de 150 salarios más un centavo, ya sabremos que esa mayor cuantía y
y nos determinará cuál es el impuesto que queda. ¿Alguien está perdido ahí o vamos bien? No, profe, la verdad no. Decime dónde estás parado. No estoy viendo eso. Entonces ya sabes que hay unas pretensiones que son económicas. En una sucesión nosotros sabemos que se va a repartir ¿qué? Platica. Un bien inmueble. Ese bien inmueble, aunque es un bien inmueble, tiene un valor comercial. ¿Cierto? Entonces en ese caso, ¿qué dice la norma? Según el valor de esos bienes, es que vamos a determinar cuál es el juez que conoce este asunto. Pero entonces, para que la gente no sabe que les ponga el valor a las cosas del cual pues voy a poner unos límites y lo voy a clasificar en mínima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. Y según esas cuantías, yo le voy a asignar la competencia a un juez para que conozca ese asunto. ¿Cómo tiene hasta ahí? ¿Listo? Ya dice la norma, vean. Mínima cuantía, lo más bajito, de 0 a 40. Multiplícame por favor 1.750.000 por 40. Que es más o menos el salario mínimo. 70 millones. Entonces, si tú tienes una pretensión que vale 65 millones de pesos, ¿eso es qué cuantía? Mínima cuantía. Entonces yo ya sé que según esa pretensión un juez es el que me va a conocer del asunto. 70 millones un centavo. Ah, eso ya me pasó a menor cuantía. Eso ya me dirá que hay otro juez que conoce el asunto. Que 150 son 200 millones. 201 millones, 200 millones más un centavo será mayor cuantía y eso me dirá cuál es el juez de conocimiento. ¿Sí nos ubicamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Qué me dice la norma entonces en cuanto a las sucesiones? Si las pretensiones económicas o los bienes del causante no superan la mínima cuantía, si los valores de los bienes del causante no superan esa mínima cuantía, están hasta 70 millones, el juez que va a conocer de esa sucesión es un juez civil municipal. Juez civil municipal. En única instancia. Juez civil municipal en única instancia. Es decir, nosotros tenemos procesos de única y de doble instancia. Única es que eso no admite una revisión de un juez superior en la jerarquía, mientras que la doble instancia admite una revisión. Primero es un juez y la segunda instancia es un juez de mayor jerarquía, lo que llamamos nosotros el superior jerárquico. Entonces, cuando es de mínima cuantía, como es poquita plata, la ley dice, el juez civil municipal conoce ese asunto y eso no es sometido a revisión porque no es un monto tan relevante. ¿Listo? Profe, para mí sí es mucha plata. Para el Estado no amerita un desgaste de la jurisdicción. Pequeñas causas donde hay juzgados de pequeñas. Pilas. Si el proceso es de menor cuantía, que no supera la mayor, si no supera la menor cuantía, o sea, cuando llega a la mayor cuantía, si es de menor cuantía, 70 millones, eso sí es muy importante. Ese proceso va a ser de doble instancia. Ya si como nos platica, el Estado le interesa que lo revise. Ya leí quiénes son los jueces. En primera instancia va a ser un juez civil municipal. Menor cuantía va a ser un juez civil municipal. Y en segunda instancia, o sea, quien va a revisar el proceso, si las partes lo piden, o sea, los procesos solo llegan a la segunda instancia si la parte no está conforme y lo pide, será un juez de familia del instituto.
en otra plantilla. Primera instancia, juez civil municipal. Segunda instancia, si la parte así lo pide, será un juez de familia del circuito correspondiente. Se supone que los jueces de familia tienen más experticia y conocimiento en asuntos de sucesión. Si el patrimonio del causante es de mayor cuantía, también es de doble instancia, que es más plática, más interesante todavía, sobre todo para uno como abogado. Mira la foto que me apareció en Facebook. Esta era que tú me extrañas, ¿era? ¿A quién? ¿A usted? Ah, este. Mira, en primera instancia será un juez de familia, y una vez escala el culo del cuento. Juez de familia del circuito. Y en segunda instancia, la revisión si las partes lo piden, será la sala de familia del Tribunal Superior correspondiente. Ahí sí son los magistrados los que revisan esa situación. La sala de familia del Tribunal Superior correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos dos tribunales, el Tribunal Superior de Medellín y el Tribunal Superior de Antioquia. El Tribunal Superior de Medellín atiende los asuntos de Medellín y todos los municipios del área metropolitana. El Tribunal Superior de Antioquia de todos los municipios del departamento antioqueño que no hacen parte del área metropolitana. Por eso lo van a atender en proceso. Ahorita en el coche nuevo. Vamos bien hasta ahí. Bueno, Solo estamos en la primera clase de sucesión. No sé qué se van a acordar más. primo. Ahí vienen las formulitas para entender este cuento. Ya. Entonces vamos a manejar tres formulitas. Esa familiaridad. Y las pues, primera, activo bruto herencial. ¿Cómo se ve fácil? Activo bruto herencial. Pasivo herencial. Y activo líquido herencial. Esta, activo bruto herencial. Pasivo herencial. Y activo líquido herencial. El activo bruto herencial está conformado por los bienes propios del causante más los gananciales si hay sociedad conyugal o patrimonial. El activo bruto herencial, solo activos, es muy interesante. Conyugal o patrimonial, o sea, si él estaba casado o si era compañero permanente hasta el momento del fallecimiento. Bienes propios más ganancias. No está conformado con el activo. El activo bruto herencial está por los bienes propios del causante más gananciales, siempre y cuando haya tenido sociedad conyugal o patrimonial. Si era soltero, pues ahí no va a haber gananciales. Si era casado y había capitulado, tampoco van a haber gananciales, era solo los bienes propios. ¿Listo? Pasivo herencial está conformado por las deudas propias del causante.
Ahora no tengo que hacer del día que me dije. Fue tranquilo. Ay, sí. Pasivo herencial. Miren que dónde. Formado por las deudas propias del Porque causante. lo tomaron como la vuelta. Y el activo líquido herencial Ay, no. es el resultado de la operación de activo bruto herencial menos pasivo herencial. O sea, activo en deudas. Ahora, el último activo líquido herencial es la operación del activo bruto menos el pasivo herencial. O sea, el resultado de restar las dos anteriores. Eso se hace cuando asesora a alguien con una decisión. Esto es algo más mecánico y no se va aprendiendo a hacer. La pregunta es, entonces, ¿con cuál de esas fórmulas yo determino la cuantía de la sucesión? Con el líquido, porque quieres contar las deudas, ¿sí o no? Les doy una pista. El Código General del Proceso dice la cuantía en las sucesiones se delimita según el valor de los bienes relictos del causante. ¿Ah? Porque relictos no estoy embalado y hasta se gradúa sin saber qué es eso porque le da pena preguntar en sucesiones. Cuando la norma ya habla de bienes relictos, le está hablando solo de bienes propios del causante. O sea, la primera fórmula, activo diferencial. Para cuantificar el valor de las pretensiones en la sucesión, no se descuentan las deudas. Solo se va a mirar el activo bruto herencial. Pero después pagamos con las deudas y no queda nada para repartir. Bailas. La norma dice bienes relictos, que son los bienes propios del causante, el activo bruto herencial. Claro. El activo bruto herencial o bienes relictos equivale a decir activo bruto herencial. ¿Qué equivale a decir? Solo los bienes propios del causante. Más gananciales, obviamente, si los hay. Entonces, cuando usted vaya a mirar la cuantía de una sucesión para saber cuál es el juez competente, pregúntele al cliente qué bienes tiene el causante, no le pregunte por las deudas todavía. Sume esos bienes que tiene el causante y eso le va a decir si es de menor, mínima o de mínima, menor o mayor, y le va a decir si es un juez civil en única instancia o si acudimos a las otras instancias. El activo bruto herencial me sirve para determinar Hay cuantía. comentarios que y ahora se ve más viejo que yo. Esto me mató por dentro. El pasivo herencial para saber cuáles son las deudas del causante. Y el activo líquido herencial que también lo podemos llamar el activo líquido partible. Pero se veía bien. Es lo que me dice en realidad cuánto hay para repartir entre los herederos. Eso es lo que queda para repartir. Vamos a hacer un ejercicio e incluimos ahí todos los conceptos. Ustedes me van guiando. Listo, yo simplemente voy a escribir. Ustedes son los que van a guiar en este curso. No me parece conocido. Es el de acá de la vida. Vamos a coger al famoso Pedro. Dice que yo tengo que me voy a topar caminando como pastela la otra vez. Ay, ese Pedro está presente de casado cuando era golpeado. con Yo Rosa. verdad que el mundo es chiquito. Sí, ese es el número Pero aquí en Medellín no hay nada. En esta relación hay 3 hijos. Luisa, Carlos y Mateo.
Norris. ¿Listo? Cuando vamos a mirar este cuento, hay el siguiente patrimonio: bienes sociales en la sociedad conyugal, 800 millones de pesos. Deudas sociales, hay 200 millones de pesos. Bienes propios de Pedro, 600 millones. Y deudas propias, 200 millones. En la reunión familiar después, en la primera novena, están haciendo de Pedro, resulta que por allá se ponen a tomar guarito y todo el cuento. Ranchera hace eso, y este más se emborracha y pelea con estos dos. Y dice que le tocaba más que porque él cuidaba al papá. Eso no es cierto. Entonces este proceso termina ante un juez, que enseguida miramos a ver ustedes miran quién. Y en ese proceso, cuando se da la apertura, esta dice que acepta con beneficio de inventario. Carlos dice que con beneficio de inventario. Dice que todavía está borracho, dice sin beneficio de inventario. Arranquemos para integrar todos los conceptos. Primero, ¿esta sucesión en qué orden hereditario es? ¿Por qué en primer orden? Porque hay hijos y son los herederos tipo, ¿sí o no? Rosa tiene derecho a herencia en ese orden. ¿Tiene derecho a qué? A gananciales producto de la liquidación de la sociedad conyugal. Muy bien, listo. En este caso, los tres hijos que son los herederos, que dos aceptaron con beneficio y uno sin beneficio de inventario. ¿Cuál será la regla ahí? Todos con beneficio, ¿por qué? Porque la mayoría. Bien. Ahora vamos a cambiar esa sucesión. Pero acuérdense que esto es por juzgado. ¿Qué juzgado conoce el asunto? Entonces tenemos que empezar a hacer una operación. ¿Sí o no? Entonces sería activo bruto herencial. En este caso, recuerden que es el que más determinar competencia por el factor cuantía, y acá solo van los bienes propios, que en este caso serían 600, pagar deudas, más gananciales o no. Y así serían 800 menos 200, serían 600. Y lo divido entre dos, 300 para Rosa y 300 para Huevo. Entonces serían acá, no, otros 300. Esto me da 900 millones. Según eso es el factor cuantía. Eso me supera la mayor cuantía. ¿Qué juez deberá conocer de ese asunto? Juez de familia, el circuito en primera instancia. Muy bien. Vamos a mirar los pasivos herenciales. Pasivo herencial en este caso son las deudas propias 200. Ya sabemos que hay que designar para poder repartir 200. Y el activo líquido herencial, que lo que realmente va a quedar para repartir, serían 900 menos 200 igual a 700. Esto es lo que llamamos el activo líquido partible, lo que efectivamente voy a repartir entre los herederos. En ese primer orden hereditario, como es en este caso una sucesión intestada, ¿cómo repartimos los 700? Por partes iguales. Me hacen la operación por partes. 700 dividido 3. 233.33, listo. Entonces, a Rosa le vamos a dar 300 de gananciales. A Luisa le vamos a dar 233.33. A Carlos también. Y al Pelión también. Mira, ahí hicimos la sucesión y aplicamos todos los conceptos. ¿Alguna duda? No, ¿cuánto cobro? Ojalá sea abogado de Luisa y Carlos. Una parte que doy conforme dice, vamos a revisar eso allá arriba. Lo que es el recurso de apelación. Entonces eso sube ante el juez. En este caso sería la sala de economía del tribunal, que allá deciden a ver cuáles son las inconformidades y deciden si revocan la sentencia o si la confirman. ¿Alguna duda hasta ahí? Sigamos el
Entonces ahora le ponemos 233.34 y eso hace el 100%. Porque si usted deja el 99.99 se lo devuelven. Y la notaría, si es por notaría o en el juzgado se aprueba así la sentencia y van a registrar, donde se registra le devuelven porque no le da el 100%. Por ese punto 0.1 se lo devuelven a uno. Eso realmente no es mucho, pero si quiere eso lo hace para la segunda instancia. No se lo pongan a él, pónganlo a mí. Bueno, entonces ya llevamos la tradición como forma de adquirir el dominio y llevamos la sucesión. Vamos ahora a ver la prescripción. Vamos a profundizar un poquito en eso. Es tercera forma de adquirir el dominio. Y hoy explicamos. La prescripción es una institución jurídica mediante la cual buenos días, compañeros. Con permiso del profe, quería venir a agradecerles a ustedes porque en el proceso de campaña electoral que estuve pasando por los salones, después de terminado la elección, que se dio el escrutinio, fui elegido como consejero superior de la Facultad de Derecho. Entonces, es importante poder comunicarles a ustedes de cara al mismo proceso como cuando uno está pidiendo ese voto de confianza, decirle a ustedes que me rodeen, estaré pues precisamente en ese espacio a disposición de cada uno de ustedes. He ido adelantando ya algunos procesos de los cuales se tenían aquí como propuesta. También he convocado a los contrincantes en el proceso electoral para que nos reunamos. Este jueves precisamente lo realizaré, ya les mandé a ellos la invitación y creo que tenemos puntos en común para poder iniciar a trabajar en pro de lo que a nosotros nos corresponde. Es a través de la unión donde nosotros podemos ser escuchados. Entonces siempre hay que recibir precisamente esos procesos con mucha madurez y trabajando en pro de lo que realmente es necesario. Entonces, compañeros, Dios les bendiga, muchísimas gracias por ese voto de confianza. Queda nada más que me rodeen para poder materializar cada una de esas propuestas que allí se tenían. Entonces, bendiciones, que estén muy bien y por aquí por la universidad pues también estaré haciendo el ejercicio que nos corresponde de formación. Si uno para poder pasar psicólogo por acá de ya voy, o puede ser por cualquier tema que tenga la entonces le bola como está aquí en jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo y bajo ciertas condiciones, se adquieren derechos o se extinguen acciones y obligaciones. Aquí nos está diciendo que hay dos tipos de prescripción. La adquisitiva y también está en la casa extintiva. o si fue otra vez. Y precisamente el artículo 2512 del Código Civil, en sus artículos siguientes, nos habla de la prescripción. Nos dice: la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Ya lo vamos a ver. Yo siempre he dicho: el paso del tiempo en Colombia legalmente o extingue o crea derechos. Ese es el fenómeno de la prescripción. En la tradición hay una voluntad de ambas partes, el tradente y adquirente. El tradente de entregar la cosa y el adquirente de recibirla. En la sucesión, simplemente los herederos y legatarios son los continuadores del patrimonio del causante.
de la prescripción es entonces una sanción para el dueño que no ejerce sus derechos y es un premio para aquel que sin ser dueño se comporta como dueño. Es una forma muy fácil Tiene que pasar a de normal, ¿sí? distinguir entonces esas formas que ya hemos tenido. Entonces vamos a mirar. Hay dos clases de prescripción. Está la prescripción adquisitiva y está la prescripción extintiva. Y esa prescripción adquisitiva, muchachos, se clasifica o se subdivide en dos. Hay prescripción adquisitiva ordinaria y hay prescripción adquisitiva extraordinaria. La extintiva no se subdivide, simplemente es extintiva. Y ahorita miraremos cómo aplica en cada uno de los fenómenos donde se puede dar de extinguir esa acción o esa obligación. Entonces empecemos con la primera. ¿Puedo pasar? Sí. Prescripción adquisitiva. ¿Cómo así? Pero no, acá para diferenciarla es que la adquisitiva es para adquirir bienes, mientras que la extintiva es para extinguir ciertas acciones o ciertos derechos. La acción a poder demandar, la acción a poder reclamar. Ahí en ese caso no hago extintiva para quitarle el derecho al otro en cuanto a ser dueño no de un bien. Ya lo vamos a mirar y si alguna cosa lo tomamos. Listo. Mira, entonces empecemos. Prescripción adquisitiva dice, es un modo originario de adquirir el dominio de un bien por el transcurso del tiempo. Unido a la posesión continua, pacífica, pública y con ánimo de señor y dueño, que son las cosas que se tienen que probar en un proceso de prescripción. Ya lo vamos a explicar. Espérate, muchachos, la prescripción es muy sencilla. Viene de la famosa posesión. Enseguida vamos a ver que la posesión puede ser regular o irregular. Explicamos eso. Pero usted para alegar entonces adquirir el dominio de un bien ajeno por prescripción adquisitiva, en ese caso debe cumplir con dos requisitos fundamentales. Primer requisito, el paso del tiempo. Segundo requisito, desconocer dominio ajeno. Es decir, comportarse como señor y dueño. Dominio ajeno. Desconocer que hay otro que es el dueño real. Comportarse como señor y dueño. Necesariamente habrá que acreditarse en el proceso esos dos requisitos fundamentales. Paso del tiempo, que enseguida lo vemos, porque el paso del tiempo será, según entonces, prescripción adquisitiva, en este caso ordinaria o extraordinaria, que hay unos tiempos diferentes. ¿Listo? Y súmele a eso acreditar que usted desconoce dominio ajeno. Entonces ahí viene como ejemplo, que en algún momento lo pusimos. Uno se regala un contrato de arrendamiento. Listo. Y uno va a cumplir 10 años allá. Usted paga mensualmente el canon, es todo juiciosito en ese caso, y paga el canon cumplidito hasta los días antes, una fecha anterior al momento que debe pagar. Se van a cumplir los 10 años que usted lleva ya pagando el arriendo,
y le llega una carta donde le terminan el contrato de arrendamiento. Y usted indaga con la señora que es la propietaria del bien, que por qué le está terminando el contrato, que usted es tan juicioso, y ella le dice que una vecina de Medellín, que después de 10 años se podía volver el propietario de ese bien. Pregunto, ¿eso será viable? ¿Será posible? ¿Por qué no? No tiene años, no se comporta como señor dueño. Con el pago está reconociendo. Claro, ahí cumple con el tiempo, o el requisito tiempo, que puede ser los 10 años, pero no con el otro, desconocer dominio ajeno. En ese caso, el simple hecho de estar pagando arriendo está entonces reconociendo que el dueño es otro. ¿Usted por qué paga arriendo si las cosas son suyas en esa situación? ¿Listo? Pilas. Ese paso del tiempo y ese comportarse como señor y dueño, en ese caso debe ser por el tiempo que señala la ley. Voy a poner un ejemplo. Un caso. Retiramos el avento. Si iban a cumplir los 10 años, faltaban como 15 días. Listo. Y el señor que me contrató, yo le dije, acá citemos a conciliación al otro, a ver si llegamos a algún acuerdo y él le devuelve el bien. Listo. El señor que citamos, la contraparte que venía ejerciendo la posesión durante ese tiempo, le ofrecimos cierta cantidad de dinero. Él dijo, hágale, yo acepto recibir el dinero y en ese caso entonces después les entrego ya con la entrega material del dinero. Pregunta, ese señor después dice, no, yo ya no voy a recibir el dinero, yo voy a seguir con el proceso e inicia el proceso de prescripción adquisitiva. ¿Le podría prosperar esa pretensión? No. ¿Por qué no? Por la conciliación, porque él está aceptando devolver el bien, está reconociendo que él no es el dueño. Eso se llama una renuncia a la prescripción. Entonces, cuando yo en ese caso ejerzo cualquier acto que me lleve a mostrar que yo soy el dueño, así tenga el tiempo y los requisitos, el solo hecho de realizar un acto que reconoce dominio ajeno me lleva a crear el término de renuncia a la prescripción. Por eso cuando alguien está en un proceso de prescripción adquisitiva, uno le recomienda no firme nada, no mande ningún mensaje diciendo que el otro es el dueño, no vaya a ninguna cita sino a con uno como abogado, porque cualquier situación puede interpretarse como una renuncia a la prescripción, insisto, así tenga el tiempo y tenga el comportamiento como se lo digo. Listo, ahí está la regulación en el Código Civil 2512 y siguientes, y lo que les decía ahorita. Recuerden que la prescripción, a diferencia de la tradición, no media un acuerdo de voluntades, es simplemente el desconocimiento de una persona de quien realmente es el dueño. ¿Listo? ¿No necesita? Título no, en ese caso no. Ya vamos a mirar que según la ordinaria y la extraordinaria hay una que me recorta el tiempo precisamente por ese título. Listo, pilas. Clases de prescripción. Empecemos con la prescripción adquisitiva ordinaria. Para que usted pueda alegar prescripción adquisitiva ordinaria, necesita igualmente de los conceptos o los requisitos. Primer requisito, necesita la posesión regular. Posesión regular. ¿Qué es posesión regular? Es tener dos elementos: justo título y actuar de buena fe. Justo título y actuar de buena fe. Si yo invado el terreno de otra persona con el ánimo de poseedor, ¿podría alegar posesión regular? ¿Por qué no? Ahí no hay buena fe, hay una mala fe, ¿cierto? Entonces, en este caso, para que hablemos de posesión regular, usted tiene que acreditar precisamente justo título es un documento que acredite la tenencia del bien.
A uno le hacen una compraventa. No, es que mi abuelo tiene un negocio, un papel de compraventa. ¿Y que le vendieron ahí? La posesión sobre el bien. Eso es un justo título. Un documento que acredita la titularidad sobre el bien. Y buena fe porque su abuelo creyó que realmente se lo habían vendido. No, porque en ese caso, para que sea la tradición hay que perfeccionar la tradición como la escritura pública y el posterior registro. Lo que te mostré. Por eso es el último mensaje. Entonces, posesión regular, insisto, para que se dé la posesión regular, el primer requisito es fundamental un justo título, un documento que acredite la tenencia del bien, y la buena fe es que gracias a ese documento usted se crea dueño del bien. Y cuando usted logra acreditar esa posesión regular, el tiempo para alegar la prescripción será el siguiente. Si usted alega prescripción adquisitiva ordinaria sobre bienes muebles, tendrá que haber sido poseedor al menos durante 3 años. El justo título sobre una prescripción actividad puede ser No, porque es que en ese caso del contrato de arrendamiento simplemente estamos celebrando un contrato bilateral donde yo usufructo un bien y pago por ese usufructo. Acá es, por ejemplo, cuando le venden a uno, le estamos vendiendo tal terreno. Es la hojita blanca donde dicen que Pedro Pérez le vendió a Marta González esa posesión, ¿cierto? Una promesa de compraventa, por ejemplo. Ahí tiene que haber alguien que transfiere el dominio, pero cuando yo reconozco dominio ajeno, eso no me serviría como nosotros. Si en este caso, cuando se presenta el problema, no le eso simplemente acredita, pero no es justo título. Como documento no se tiene, simplemente es el pago que acredita que usted de cierta época empezó a hacer acciones de posesión. Listo. Pila, si usted va a alegar prescripción adquisitiva ordinaria sobre bienes inmuebles, en este caso entonces, solo necesitará el transcurso del tiempo por 5 años. En estos casos que se hacen las escrituras, no se llevan al registro público. Normalmente los registros como nosotros Pasa mucho sobre de la prescripción adquisitiva cuando no se ha legalizado esa situación en la oficina de registros. Listo. Es que la formalidad, como hablamos en la tradición, tiene que registrarse. De nada vale tener una escritura pública sin que la haya sometido a registro. Es más, en esa clase pusimos el ejemplo. Yo se lo puedo vender a un tercero. O sea, él me lo vendió primero a mí y después se lo vendió al compañero. Y él registra primero, él es el que dueño de la propiedad porque cumplió con la totalidad de formalidades. Listo. Les pongo un ejemplo. Hay un señor, le venden una propiedad de la posesión sobre esa propiedad, un bien inmueble. Ese señor fallece apenas cuando lleva 4 años de poseedor en ese bien inmueble. Yo como heredero continúo habitando ese bien y al día de hoy ya llevo 3 años más. Pregunta, ¿yo podría alegar prescripción adquisitiva del dominio? ¿Por qué no? Si mi papá lleva 4 años y tiene la escritura, tiene el papelito de compraventa, la promesa de compraventa, ese man no alcanzó a cumplir los 5 años que exige la ley para un bien inmueble. Él tenía justo título, que es el documento, y buena fe, porque él presumía que era el dueño por ese documento. Pero en el paso del tiempo solo cumplió 4 años. No hemos tramitado la posesión. Y cuando mi papá muere, yo me voy a vivir allá. Y desde que él murió hasta la fecha de hoy van 3 años.
yo puedo alegar prescripción adquisitiva de dominio ordinaria o no. ¿Por qué no? Bien, la respuesta es sí, puedo alegar prescripción adquisitiva. Por algo que se llama suma de posesiones. Yo puedo, en calidad de heredero, sumar el tiempo que venía ejerciendo mi padre como poseedor y terminar de complementar ese tiempo. Es decir, al día de hoy yo tendría 7 años como poseedor de ese bien. Eso es lo que nosotros llamamos la suma de posesiones. Lotes baldíos, ¿no? Porque los lotes baldíos son del Estado y son prescriptibles. La calidad de baldío, o sea, que no tiene dueño, esos lotes son pues, propiedades del Estado y no son susceptibles de prescripción, a no ser que el Estado haga la concesión sobre sus bienes. ¿Listo? Usted tiene que delimitarlos en la demanda, por ejemplo, hay un lote de 5.000 metros y yo vengo ejerciendo como poseedor en 2.000 metros. Yo puedo alegar prescripción adquisitiva sobre los 2.000 metros, demostrándoles que sobre un lote de mayor extensión vengo ejerciendo la posesión sobre un pedacito, una parte determinada. ¿Listo? Ellos son los que hacen ese certificado. ¿Listo? Entonces, pilas pues, es válido la suma de posesiones. Pregunta. Mi papá llevaba 7 años allá. A mí no me interesa vivir allá. Yo puedo al momento de aperturar, o sea, de realizar la sucesión de mi papá, inventariar ese bien como parte del patrimonio de mi papá y adjudicarlo. O sea, mi papá todavía no es dueño, es poseedor. ¿Cierto? No se ha hecho ningún proceso para declararlo como dueño y no alcanzamos porque el mal le dio por morirse. Listo. Llevaba 7 años. A mí no me interesa vivir allá. Nunca he vivido allá. Iba de vacaciones obligado porque me llevaba mi mamá. Listo. Pilas. En la sucesión de mi papá yo puedo inventariar ese bien como patrimonio de la sucesión. Sin ser el dueño todavía. ¿Sí o no? La respuesta es que sí. Las posesiones. No me echen la culpa mía, ahora no es bello que le por lo que es el código. Listo, pilas. Las posesiones se heredan. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo inventario, me lo adjudico y con esa adjudicación hago el proceso de prescripción adquisitiva de los mismos. ¿Qué pasó? Si esa posesión no surgió en generaciones, ¿Cómo así? o sea, el bien que se enajena no se hereda. ¿Que se vende? Sí, Sí. que se enajena. Él no se puede reclamar después de la posesión. Es que no, que porque es que por allá apareció un hijo, un sobrino, y eso que se estaba vendiendo de vender. Habrá que mirar en ese caso entonces si ha venido haciendo últimas. Por ejemplo, mi papá es el poseedor de un lote hace 15 años con ánimo de señorío y paso del tiempo. El verdadero dueño fallece, listo, y los hijos vienen a hacer la sucesión. Yo me puedo oponer a la sucesión alegando prescripción. ¿Cierto? Es una acción rogada, porque el propio oficio no la concede. Cuando digo rogada es que tiene que ser a petición de parte. El interesado es quien la debe solicitar. Listo. Te recapitulo. Prescripción adquisitiva ordinaria. Hay que cumplir los requisitos. Posesión regular, ¿qué quiere decir? En este caso, tener un justo título y tener buena fe. O sea, creerse que es el dueño porque hay un documento antecedente. Paso del tiempo. Bienes muebles 3 años. Bienes inmuebles 5 años. Segundo, se puede hacer suma de posesiones.
el tiempo el que tenía posesión una vez fallezca se le puede sumar a los herederos. Tercero, las posesiones se heredan y no es que se traslade el dominio a esa persona, es que queda facultado para ejercer la acción judicial correspondiente y en este caso que se le adjudique por prescripción adquisitiva. Para iniciar la acción judicial, para que se le adjudique el dominio sobre el bien, la titularidad. Y está la prescripción adquisitiva extraordinaria. Para alegar en este caso entonces prescripción adquisitiva extraordinaria se requiere entonces acreditar dos situaciones. Primera situación, posesión irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Carecer de justo título o no tener buena fe. El que invade un lote, se apropia un lote, ¿será poseedor regular o irregular? Irregular. Y acá el paso del tiempo es diferente. Como se carece de justo título o no hay buena fe, para prescribir bienes muebles se requerirá de 5 años en calidad de poseedor. Y para adquirir bienes inmuebles se requerirá en este caso entonces el transcurso de al menos 10 años. Bienes muebles 5 años. Recuerda que con la posesión regular son 3. Bienes inmuebles, a diferencia de la regular que son 5, habrá que acreditarse en este caso 10 años. Pilas. ¿Qué bienes son susceptibles y qué bienes no son susceptibles de prescripción, sea ordinaria o extraordinaria? ¿Qué bienes son susceptibles y no son susceptibles de prescripción, bien sea ordinaria o extraordinaria? Son susceptibles de prescripción todos los bienes privados que sean muebles o inmuebles que estén en el comercio. Yo puedo alegar prescripción sobre un vehículo. Tenemos la promesa de compraventa, que el dueño me lo iba a vender, no alcanzamos a hacer la carta de traspaso, ese man se murió, los herederos nunca reclamaron, pero yo todo ese tiempo lo llevo entonces en este caso ejerciendo la titularidad del bien. Listo. ¿Yo qué tipo de prescripción podría negar ahí? ¿Ordinaria o extraordinaria? Ordinaria, ¿por qué? Hay justo título porque está la promesa de compraventa y hay buena fe. Claro, ya está, lo pagué, sino que ese man se murió y nunca pudimos hacer traspaso en esa situación. ¿Y cuántos años necesito? 3 años. Pilas, y no son susceptibles de prescripción, así usted cumpla con los requisitos. Primero, lo que es el piso público.
profe, que yo vengo siendo poseedor del Parque Berrío hace 10 años. Yo soy el que voy y visita a la gordita. Todos los días me siento con ella a conversar. Tengo la cabeza que no tiene ahí, yo la guardé en la casa. Profe, le vendo ese parque. Para que usted le dé prescripción, ¿se puede? No. Entonces, ni calles, ni plazas, ni ríos, ni mares. Bienes fiscales destinados a uso público. Y los que están así determinados por ley, los bienes baldíos, como decíamos ahora, salvo adjudicación especial. Usted sabe que la tierra debe cumplir una función social y el Estado, de manera excepcional, los bienes baldíos los puede utilizar para la producción de la tierra. Esos que están confiscados a los narcos. También, la que tiene hueco, la sintética que uno mete en pizza le ponen en el Puerto de Río. De Belén. Porque el Estado, en ese caso, entonces puede afectar la propiedad privada porque se consiguen de manera ilícita. Lo que hace el Estado es volver a cumplir la función social de la tierra. Lo que hacen es apropiarse, pero mira que, por ejemplo, se lo dan en concesionario, que usted administra lo mientras tanto. Pero ese que lo está administrando no podría dejar en algún momento por exclusión adquisitiva. Ya cuando el Estado lo saca de remate a venta, ahí sí podría comprarlos, pero eso sería otra forma de realizar la operación. Como dato precario, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda se la resuelvo el próximo martes? Acuérdense que el jueves no nos vemos desafortunadamente. Recuerden, los que den examen, me hablan el lunes, porque no se me olvida. El lunes, el resto de semana, muchachos. Destacan bastante que no pasen la música. Que le vayan a hacer. Gracias. La puedo meter una vez. Gracias.